Por apoyo, pues hice muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Feliz año nuevo para todos. Bueno, continuamos platicando un poco sobre el matrimonio yoruba. Antes de continuar, bueno, tenemos una pequeña lesión acá en el labio superior izquierdo. Debido a que, bueno, yo practico un deporte de contacto, ¿no? Hay muchos tipos de deporte de contacto, el fútbol rugby, etcétera, etcétera, que son muy lesivos. Y bueno, y lo que practicamos este tipo de deporte, bueno, sabemos que es parte de... son gajes en el oficio. ¿Está bien? No es que me haya peleado con nadie, hace aproximadamente más de 20 años que no me peleo con nadie, no, mi educación, mi formación, mis valores, etcétera, etcétera, me hace tratar a las personas con determinada ética que generalmente no caigo en ese tipo de situación. ¿Eh? Tratamos de no llegar a conflicto físico y bueno, incluso hasta verbal. Yo es parte, ya le digo, de mi educación, de mi formación. Y bueno, le digo más, bueno, siguiendo el hilo lo que estaba diciendo, desde el punto de vista psicológico, muchas veces, incluso las personas que tienden a buscar problemas en la calle o que tratan de discutir, etcétera, etcétera, muchas veces lo que tienen es problemas de baja autoestima, complejos de inferioridad y tienden a compensar eh, ese tipo de problemas o de baja autoestima o complejo de inferioridad con querer ser más rudo que nadie o querer hablar fuerte para tratar de intimidar al otro. Muchas veces hablan fuerte a las otras personas eh, con el objetivo de tratar de amedrentar al otro y porque ellos son los que tienen miedo. Son precisamente ellos los que tienen miedo, entonces tratan de amedrentar al otro con ese tipo de conducta. Incluso muchas veces agreden primero físicamente a la otra persona, tratan de sugestionarla psicológicamente y la agreden para que la otra persona no se defienda o se defienda poco. ¿Mm? Incluso en muchos deportes de combate se ve eso también. UFC, etcétera, etcétera. El otro rival lo mira, mira con una mirada intimidante, etcétera, etcétera, para tratar de amedrentar a su contrario. Detrás de un gran abusador, generalmente hay un gran abusado. ¿Está bien? Entonces, no se guíen porque las personas a veces tratan de hablarte fuerte o te tratan de amedrentar. Generalmente, vuelvo lo repito, son personas que tienen muy baja autoestima, eh, puede ser que tenga un bajo nivel cultural, una mala formación o simplemente sea una persona muy cobarde y entonces busque mecanismos compensatorios. Las personas promedio, a no ser que, bueno, ya estamos hablando, por ejemplo, si es un mafioso o un delincuente o se dedica a eso, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, las personas promedio no andan buscando o probarse con nadie, ni mucho menos. ¿Está bien? Eh, Incluso las personas que practican deportes marciales o deportes de combate son las que menos se pelean con la gente en la calle, porque lo tienen que hacer una en el tatami, en el gimnasio constantemente, y la otra pues, que no generalmente no son abusadores. ¿Está bien? Entonces, bueno, volviendo al tema, muchas veces yo digo una cosa y bueno, tergiversan lo que digo debido a mi posición que tengo pues, espiritual, a mi rango o jerarquía. Las personas tienden a cambiar las versiones de las cosas eh, y hablar cosas que no son o deformarlo de la realidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, siempre acérquense a los videos de YouTube o a las cosas que nosotros publicamos para que tengan la realidad. Entonces, no me he peleado con nadie, lo repito, es parte del deporte que yo practico. Hace 15 días tenía una lesión en el primer dedo del pie izquierdo y anteriormente una lesión en el primer dedo del pie derecho, porque repito, los deportes de contacto son así, el polo, hockey, son así. Hay muchos deportes de contacto y bueno, es parte del deporte, te acostumbra a las lesiones. Eh, entonces, volviendo al tema, eh,
El matrimonio yoruba. Hay, vuelvo y repito, ceremonias que nosotros en Occidente no tenemos culturales. Eh, la religión o Ifá es un medio de vida. El sacerdote de Shango no solamente adora a Shango, es que para él es un medio de vida. Son cosas que nosotros tenemos que entender. ¿Está bien? Y su vida gira alrededor de Shango. Entonces, la vida de un sacerdote de Ifá gira alrededor de Ifá. ¿Cómo fue Ormila en vida? Bueno, era un ejemplo de igual, de buen carácter, de buen temperamento, de ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces así se supone que deberían de ser los sacerdotes de Ifá. Entonces, hay ceremonias que son más culturales que otra cosa. Por ejemplo, la ablación o eh, la castración femenina, como quieran decirle. Sucede con mucha frecuencia en Yorubaland y fuera de Yorubaland. Muchas veces nosotros nos ubicamos en Nigeria y pensamos Yoruba, pero hay muchas etnias. ¿Está bien? Están los Igbo, están los Hausa, están los Fulani, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos idiomas en Nigeria, además de Yoruba. El idioma oficial es el inglés, pero hay muchísimos idiomas ahí. Es como pasa aquí en México, que hay muchísimos idiomas, además del español. El idioma oficial en México es el español, pero está el náhuatl, no lo pronuncio quizás un poco bien, está el maya, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí los mexicanos a eso le dicen lenguas madres. ¿Está bien? Bueno, pasa lo mismo en Nigeria. Hay diferentes culturas. ¿Está bien? Pero en general, muchas culturas aceptan la ablación o castración femenina, lo hacen un periodo entre 9 y 10 años, hay veces que antes, y es visto como algo normal. Ya con el decusar de los años, esa práctica ha disminuido un poco, pero aún se sigue haciendo. Entonces, vas a encontrar muchas mujeres yoruba que tienen la castración femenina hecha. ¿Está bien? Me preguntaban sobre el matrimonio yoruba. Repito, en el matrimonio yoruba es una cultura diferente al del occidente. La religión afrocubana está muy, o la tradición o la santería afrocubana está muy asociada al catolicismo, muy influenciada por el catolicismo. Mientras que los cultos Icheché o tradicionalismo africano eh, están muy influenciados por el Islam. Es una cosa que es real y tenemos que entenderlo. No podemos decir que están penetrados tan penetrado como la santería afrocubana, que sí está muy, muy penetrada. Por ejemplo, en la santería afrocubana, eh, el Iyabo o recién iniciado tienen la tendencia de llevarlo a la iglesia, ¿verdad? Eh, si vas a recibir tu Isefa o lo que el afrocubano le diría a la mano orúmila, ¿verdad? Muchas veces te piden estar bautizado en la iglesia católica. Y entonces vas a ver en los altares afrocubanos muchas veces que ponen una imagen católica o en la casa de alguien que está iniciado en Changó vas a ver una Santa Bárbara, en fin. Eh, la tradición nigeriana, perdón, nigeriana no, porque Nigeria es muy grande y tiene mucha genia, ahorita le estaba mencionando, Yoruba sería lo más correcto, tiene cierta influencia del Islam, cierta influencia, no tanta influencia, pero sí tiene alguna influencia. Por ejemplo, este gorro que yo estoy usando ahorita mismo eh, es de los musulmanes. Tenemos que estar claros con esto. Esto lo usan muchísimo los musulmanes en Nigeria. ¿Está bien? Como es blanco, se ajusta perfectamente a la cabeza, pues yo que soy babalao y no solamente yo, muchos tradicionalistas también dentro del mismo Nigeria lo usan también. ¿Está bien? Porque es cómodo, etcétera, etcétera. Pero realmente este pertenece a un origen islam. Eh, el matrimonio con varias esposas, a la misma vez casarte con varias esposas, es una tradición del Islam. Tenemos que estar claros con eso. Es más, tú como Yoruba te puedes casar
con 3, 4 esposas y al mes siguiente te vuelves a casar con 3, 4 más y conservaste las anteriores. Entonces la poligamia es algo totalmente normal y esperable dentro de la cultura tradicional yoruba. ¿Está bien? Generalmente lo que yo he visto, lo que yo he vivido, es que, por ejemplo, mi babá, Disa, que me inició a mi IFA, fue la rabia anterior a Disa, que ya falleció ya muy mayor. Generalmente no tienen a las esposas en la misma casa. Generalmente tienen una esposa en una casa, tienen otras con sus hijos, etcétera, etcétera. Tienen otra esposa en otra casa y otra esposa en otra casa. Y eh, culturalmente ellos se supone que se ocupen de sus esposas. ¿Me entiendes? No he visto bien que tú te cases eh, con 3, 4 esposas y dejes abandonadas a las anteriores. ¿No? No conviven las esposas en la misma casa. Y dirán, yo me acuerdo de experiencia, ¿no? Que uno vive, el actual Ara Valle, cuando nos visitó Cuba, ya hace muchos años, yo nada más que tenía un hijo. Y bueno, tenía una compañera. Y entonces me dice, William, ¿tú estás desalineado con el FA? Bueno, tú escuchar eso de un babalabu, te llama la atención, ¿no? Y más que, bueno, él es descendiente de Orúmila. En aquel momento él no tenía título o posición jerárquica importante como ahora. ¿Está bien? Estaba muy joven, etcétera, etcétera. Y entonces mm, yo me quedo perplejo y le pregunto por qué. Me dice, tú nada más que tienes una sola esposa y tienes un solo hijo. Ahora sí ya tengo más hijos. Pero bueno, hablo en aquel momento. Eh, Y entonces yo le explico, mira, culturalmente nosotros en Occidente no tenemos tantos hijos porque, bueno, tenemos que ocuparnos de los hijos, tenemos que alimentarlos, tenemos que ver, etcétera, etcétera. Entonces me está explicando que en Yorubalandia es igual lo mismo, pero he visto Ireo Mo, de hecho es un ire que se marca con mucha frecuencia, Ireo Mo o bienestar de hijo, porque bueno, los niños crecen, tú los mantienes, etcétera, etcétera, pero ya cuando se gradúen, que terminen su universidad o que están trabajando, dentro de la cultura tradicional se supone que tu hijo te abone a ti como padre y como madre una mensualidad. ¿Está bien? O se ocupe de traerte comida, alimentos, etcétera, etcétera. Imagínense, Ardizá, mi papá tenía más de 100 hijos. Entonces, para él era una bendición tener más de 100 hijos. Claro, mensualmente todos los hijos se tenían que ocupar de su papá. Y por supuesto, bueno, de su mamá. Pero como le decía, las esposas no viven en la casa y a lo mejor ustedes dirán, bueno, es que culturalmente se entienden entre ellos y no hay problema. No, sí hay problema. Una mujer generalmente, la gran mayoría de las veces, no acepta a la otra esposa. Porque, vuelvo y le repito, son mujeres. Y siempre hay cierta rivalidad entre una y otra. ¿Está bien? Generalmente la que más fuerza tiene y la que más respetada es la primera esposa, después le sigue la segunda esposa, tercera esposa, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Y bueno, por supuesto, los hijos de la primera esposa, el primogénito, es tomado más en cuenta que los otros. Todos son importantes, pero son así. También los varones tienen ciertos privilegios con respecto a las hembritas. Eh, Vuelvo y le repito, son cosas ya culturales. Nosotros los occidentales nos interesamos mucho por IFA, por Ocha, etcétera, etcétera, pero muchas veces dejamos un poco o no observamos la parte social, ¿no? En la que está inmersa nuestra tradición. ¿Está bien? Entonces, eh, vuelvo y le repito, para ello yo tener una sola esposa, estoy desalineado dentro de su cultura. Para ello tener pocos hijos, yo tengo pocos hijos, también estoy desalineado, vuelvo y repito, pero es algo cultural. Nosotros en Occidente pensamos y actuamos diferente a la manera tradicional. No estoy diciendo, ojo, porque vuelvo y le repito, pasa con lo mismo que con la lección que tengo acá, que se malinterpretó, no, porque el Baba dijo, no, el Baba está aclarando bien las cosas. Cada cual tiene una manera, una visión
diferente de la vida. ¿Está bien? Entonces, hay culturas y culturas. La de ellos es así. Les repito, la boda yoruba es una boda preciosísima. Se hace con trajes tradicionales, se utilizan comida, otros materiales, etcétera, etcétera. Y es algo muy precioso. Generalmente, nosotros los ovalados hacemos la boda yoruba, pero hay cultos que son fuertes. Nosotros los ovalados tenemos que decir el centaje y fa. Boda yoruba y fa. No sé qué más, y fa, no, ovalado, ovalado. Generalmente, letra del año, los ovalados. No los quiero asustar, porque aquí en Occidente, como les repito, llevamos IFA de otra manera. Pero en Oyo, por ejemplo, los sacerdotes de Shango se reúnen y sacan la letra del año. ¿Entiendes? Sacan su propia letra del año para el mundo. Porque ellos ven, consideran a Shango, bueno, como todos, ¿no? Yo soy un adorador de Shango también, tengo la iniciación completa en Shango, etcétera, etcétera. Pero son totalmente independientes de los alabos. Los sacerdotes de Shango funcionan aparte y tienen sus propias prácticas, y a la hora de un nacimiento hacen sus propias ceremonias de nacimiento, etcétera, etcétera. Son cosas que tenemos que entenderlo. ¿Está bien? Porque es algo que es cultural. Los sacerdotes de Shango se dedican al culto de Shango. Ya, no le interesan Ifá. Eso, puede ser que te encuentres a alguien que esté iniciado en Shango y Ifá. Por ejemplo, yo estoy iniciado en Shango, y no solamente en Shango, en otras divinidades también. Pero generalmente los sacerdotes de Shango en Oyo, no le interesa estar iniciado en Ifá. Y no le interesa la práctica de Ifá. Y ellos mismos sacan su letra del año y hacen son totalmente independientes. Entonces, vuelvo y les repito, son cosas culturales. ¿Está bien? No puedes ver la religión como una dogma que si en Occidente es así, en África tiene que ser así. No, en África está influenciada por otros patrones también de conducta, que es muy diferente a la occidental. ¿Está bien? Y si en Cuba te dicen que te tienes que bautizar para recibir tu mano mira, por supuesto, en África tú recibes tu Ishefá y no tienes que estar bautizado. Tú, si te vas a hacer Changó, no tienes que estar bautizado. Hablando del culto de Changó. Porque, bueno, les repito, son idiosincrasias y culturas diferentes. ¿Está bien? Y para que ahora no se interprete, no estoy diciendo tampoco que bautizarse antes de recibir su shefá esté mal o esté bien, porque por ahí andan, es que es muy difícil, el ser humano es muy difícil, y desgraciadamente la religión pasa como la política, o el fútbol. Todo el mundo sabe más nada de fútbol excepto uno. Todo el mundo sabe de pelota excepto uno. Todo el mundo sabe más de política y es el que dice la verdad absoluta, excepto de otras personas. Eso, vuelvo y le repito, las personas cuando tienen baja autoestima, complejo de inferioridad, son las que se ponen en ese tipo de posiciones y no escuchan y no aceptan lo que puede estar diciendo la otra persona. Todo ser humano es libre de tener la idea política que se le venga en gana. Todo ser humano es libre de opinar sobre fútbol lo que se le venga en gana. Si usted es un descelebrado, un fanático, y golpea al compañero que tiene al lado porque perdió su equipo, usted lo que es un estúpido. Más nada que eso. Usted es un estúpido. Bueno, pasa lo mismo con la religión. Yo estoy hablando de mis experiencias, de mi visita a África. ¿Está bien? De mis conocimientos. ¿Está bien? Los afrocubanos, jamás en mi vida he dicho que estén mal o estén bien. Tienen su práctica, sí, y se les respeta. Como un testigo de Jehová que tenga su práctica y también se le respeta. Como el católico que tiene su práctica y se le respeta. El católico pentecostal, perdón, pentecostal, no, discúlpeme. El católico ortodoxo romano va a ser diferente a ver, iglesia ortodoxa rusa, discúlpeme. La iglesia ortodoxa rusa va a ser diferente a la apostólica romana. Y ni uno está mal ni el otro está bien. Los judíos
su práctica, los hebreos, es muy diferente a la Iglesia Católica y no obedecen al Vaticano. Ellos están aparte. Los mormones están aparte del Vaticano. Entonces se respetan, se llevan, puede ser que se sienten en un momento determinado. Los bautistas, los pentecostales, no tienen nada que ver con el Vaticano tampoco. Entonces, vuelvo y repito, pero se respetan porque todos se consideran cristianos. ¿Está bien? Entonces, desgraciadamente, en este tipo de tradición, este dice que es el que más que sabe, el otro dice que es el que más que sabe, y entonces te dice que el otro está mal, y que el otro está mal, y que el otro está mal, y que ellos son los que están bien. Pues, lo repito, son complejos de inferioridad de la gente, problemas de autoestima y bajo incluso intelecto. ¿Está bien? Tenemos que aprender nosotros como seres humanos a respetar a los criterios de cada cual. ¿Está bien? Por eso muchas veces me preguntan, eso está mal, o sea, qué sé yo. Yo así lo aprendió él, así lo hace él. Está bien, porque cuando uno empieza a viajar y a descubrir otras culturas, yo recuerdo que estando en Inglaterra eh, hay mucho emigrante hindú. Entonces, primera vez que yo vi, por primera vez en mi vida, vi a un hombre con un bigote extremadamente largo, enroscado, con un turbante, con una ropa que muy llamativa. Y para mí fue raro. Me fue inevitable mirarlo, verlo. Pero sin embargo, para los ingleses era normal. ¿Por qué? Porque Inglaterra está llena de hindú. Entonces, no solamente para los ingleses, para los franceses que están ahí, los españoles que están ahí, porque esa es su cultura. Y se viste como se le pegue la gana. ¿Entiendes? Pero nosotros, desgraciadamente, cubanos viven en una isla pequeña, ahora es que tiene internet, no viaja, y cuando viaja se quedan afuera, eh, no entienden las diferencias. Vuelvo y lo repito, en África hay muchas formas de hacer las cosas de linaje a linaje. Aún dentro del mismo territorio hay diferentes linajes de Ifá, diferentes linajes de Orisa, etcétera, etcétera, y tenemos que aprender a respetarlo. Por ejemplo, yo me gusta poner muchos ejemplos. Yo estoy iniciado en Shango, ahorita mismo siguiendo el hilo de Shango, ¿verdad? Yo me inicié en Shango Isaín. Yo no me inicié en Shango en Kosó, en Oyo, en la región de Kosó. Yo me inicié en Isaín. Mi práctica de Shango, mi iniciación de Shango es diferente a la de Kosó. ¿Doyo? No dejo de reconocer que el Shango auténtico, el original, es el de Oyo, el de Kosó precisamente, en Oyo. Y se respeta, ¿me entiendes? Ahora yo voy a decir, no, mi Shango dice ahí, no, mi Shango está más evolucionado, mi Shango es mejor, mi iconografía, mi ceremonia. No, es que yo lo hago así, los rituales así, para la iniciación completa de Shango aquí, y aquellos lo hacen allá. Así, y sin problema. Porque te repito, y todos estamos de acuerdo. Mañana yo me toca ir a Cozón, o ellos están haciendo un Shango y yo me callo porque lo hacen así. Así de sencillo. Pero tenemos que entender. Lo que sí estamos de acuerdo, todos los sacerdotes de Shango, que Shango come carnero con tarro. ¿Me entiendes? En Shango tradicional. Ojo, en Cuba es diferente, porque es una tradición diferente. Y no puedo decirte que está mal, o esté bien, o esté regular, o que nosotros estemos, o que en Nigeria esté bien o mal, porque si tú te vas para Benín, entonces lo hacen diferente también. Entonces, vuelvo y le repito, cada linaje hace las cosas diferentes. Está bien, por lo menos, bueno, esto era en general lo que quería compartirles. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, en estos días, cuando tengamos más tiempo, hacer video toma tiempo y nosotros llevamos una vida un poco eh, complicada en cuanto desarrollamos determinados libros, informaciones, tenemos que enseñar a nuestros hijos espirituales, tenemos que hacer iniciaciones. Entonces constantemente yo muchas veces no subo las iniciaciones o las cosas que se hacen a las redes porque no me gusta muchas veces hacerlo, y muchas veces son otras personas que tienen determinadas profesiones que tampoco les gustan aparecer en las redes. Eh, con pinturas rituales, ni mucho menos. Entonces, yo muchas veces no subo mi trabajo a las redes sociales, pero no quiere decir que no lo esté haciendo. Estamos constantemente haciendo cosas. Y bueno, por otro lado, me gusta practicar deporte, como todos bien saben, para mantener mi físico, para mantener mi salud. Eh,
trato de hacer dieta, en fin. Entonces, todas esas cosas me consumen mucho tiempo y hacen que quizás no suba los videos con tanta frecuencia. Pero bueno, ustedes les aconsejo que se suscriban a nuestro canal, hay mucha información interesante y sin problema me pueden escribir, Baba, mira, yo quisiera hablar de Illemoya o quisiera que nos hablara de Oya o quisiera que nos hablara de Shango o en fin, y aquí estamos para servirles. Por lo demás, el arboru, la posición, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Chao, los tu madre.